Cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación, el grupo 7, integrado por la compañera Carlos Daniela Cárdenas, Juan Carlos Guzmán, Nicolás López y Carlos Mayorga, del curso Análisis Económico de Proyectos, vamos a realizar la pregunta que tenemos, que sería la pregunta: ¿cómo influyen las variables macroeconómicas en la planificación y en la ejecución de los proyectos? En esta podríamos encontrar la inflación. La inflación en este caso podría aumentar los costos de los materiales o la mano de obra. La tasa de interés, esta podría afectar los costos financieros. Si adquirimos unos créditos con tasas de interés muy altos, pues se vuelve, digamos, que una problemática a futuro para sostener esos costos financieros. En cuanto al tipo de cambio, al comprar material o equipos importados, estos podrían tener una afectación al tener un cambio en contra eh, de la, digamos que de las divisas. Entonces esto podría también afectar en este punto. Para la segunda pregunta tenemos: ¿de qué manera el análisis de costos puede impactar la viabilidad financiera de un proyecto? En esto podríamos encontrar los costos fijos y variables. Si llegase a evaluarse con las herramientas que tenemos para el análisis de los costos, que los costos son muy altos para la ejecución del proyecto, podría tomarse una decisión que el proyecto no es viable. Tendríamos diferentes herramientas para realizar este análisis. Eh, una vez se identifica si los costos benefician o no benefician para el proyecto, se tomaría la decisión si se ejecuta o no. Es decir, una vez que se identifica si los beneficios futuros compensan los costos en ejecución y facilita el control financiero, pues se podría decir que este proyecto podría ser viable. Como lección aprendida, diría que cada vez que uno planifica un proyecto se debe realizar un buen análisis y saber para dónde se quiere llegar y cómo utilizar las herramientas y recursos para tener un buen éxito en cada proyecto. Muchas gracias. Continúa mi siguiente compañero. Buenas noches. Entonces seguimos con la siguiente pregunta, que nos indica que cuáles son los principales métodos para evaluar la rentabilidad de un proyecto y cómo pueden estos métodos influir en la toma de decisiones estratégicas. Para estos métodos entonces vamos a encontrar variables financieras que nos permiten identificar cómo se va a comportar el proyecto. 4 de estas son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, más conocida como TIR, el periodo de recuperación de la inversión y el índice de rentabilidad. El valor presente neto nos permite evaluar la rentabilidad del dinero en el tiempo, calculando cuánto nos vale en el tiempo actual un flujo de caja en el futuro, donde si el valor presente neto nos da un valor positivo, estamos teniendo un proyecto viable. Si los valores negativos son riesgos de pérdida. Para la tasa interna de retorno, entonces se mide esta misma rentabilidad pero por porcentajes, mostrando el rendimiento de la inversión en un periodo de tiempo. Igualmente, si tenemos una tasa interna de retorno positiva y que supere la tasa de inversión que cobre el inversionista, tenemos un proyecto que es viable y pues que es rentable con una tasa inferior a la necesaria por el inversor y o un valor negativo, estamos con pérdidas. El índice de rentabilidad mide el valor de los flujos contra la inversión inicial, procurando tener así desde el punto de análisis un punto de referencia que nos permite identificar por cada cierto dinero invertido cómo se va a ver la retrospectiva del mismo. Y el periodo de recuperación de la inversión nos permite identificar cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar el dinero que se invirtió inicialmente. Pues en casos donde el periodo de recuperación es corto, son inversiones más atractivas, son inversiones que nos permiten tener una recuperación, un flujo de caja constante, mientras que periodos más largos de recuperación pues nos implican un riesgo más alto con el dinero que se invierte. Hasta este punto, entonces, estas variables nos permiten la toma de decisiones para saber si tenemos que postergar, actuar y o comparar las diferentes alternativas que podemos tener con una inversión
y nos permite simular flujos futuros, pues encontrando puntos críticos e identificando las oportunidades de mejora. Continúa mi compañero. Buen día para todos. Respecto a la pregunta, ¿cómo puede el análisis de sensibilidad ayudar a gestionar los riesgos en un proyecto y qué información proporciona sobre la estabilidad del proyecto ante cambios en las variables clave? Bueno, el análisis de la sensibilidad permite gestionar los riesgos de un proyecto, ya que se evalúan los cambios en las variables claves y cómo estos afectan los resultados financieros del proyecto. Este análisis también facilita poder identificar variables que tengan un mayor impacto en la rentabilidad del proyecto, por lo que va a proporcionar información sobre la estabilidad entre las fluctuaciones de dichas variables. Asimismo, se pueden anticipar posibles escenarios adversos y tomar decisiones estratégicas para poder mitigar cualquier riesgo que se presente. El análisis también nos permite tener una visión más completa respecto a la vulnerabilidad que se tenga en el proyecto. Este análisis también permite determinar cuáles variables tienen un mayor impacto en los resultados del proyecto. Por ejemplo, si un pequeño cambio en el costo de materiales reduce drásticamente la rentabilidad, esa variable se considera crítica y debe ser monitoreada muy de cerca. Otro aspecto es que anticipa escenarios adversos, es decir, que nos ayuda a preparar respuestas ante escenarios desfavorables. Por ejemplo, si los ingresos proyectados disminuyen un 10%, el análisis puede mostrar si el proyecto sigue siendo viable o no. Por último, realizar un análisis de sensibilidad es una práctica recomendada porque reduce la incertidumbre y fortalece la toma de decisiones y mejora la planificación ante varias contingencias. Esto nos puede servir ante proyectos de riesgos, riesgos de alta inversión, como por ejemplo proyectos tecnológicos, ambientales o de infraestructura, que nos puede ayudar a ser decisivos para atraer inversionistas o para aprobar presupuestos. Les comparto que como lección aprendida, un enfoque integral en la formulación y evaluación de proyecto que considere factores macroeconómicos o de análisis de costos nos permite no solo mejorar la sostenibilidad del proyecto, sino que también nos permite aumentar la rentabilidad. Estas lecciones esencialmente se pueden trabajar para cualquier equipo que desee implementar proyectos exitosos en entornos dinámicos y cambiantes. Muchas gracias. La última pregunta habla de cómo puede la teoría de opciones reales mejorar la evaluación de proyectos comparada con métodos tradicionales y en qué situaciones es más efectiva esta teoría. La teoría de opciones reales logra mejorar la evaluación de proyectos al introducir un enfoque dinámico que reconoce la flexibilidad y la posibilidad de adaptar decisiones conforme se desarrolle el entorno del proyecto. A diferencia de los métodos tradicionales como el BPN y la tasa interna de retorno, que se habló en otras preguntas, que asumen decisiones irreversibles y condiciones estáticas, la teoría trata el proyecto como una serie de decisiones estratégicas. Este enfoque permite valorar decisiones como lo es postergar, expandir, contraer, abandonar o cambiar de rumbo del proyecto. Esta teoría es aplicable en contextos donde existen altos niveles de incertidumbre técnica, de mercado o regulatoria, por ejemplo, en proyectos de innovación, exploración petrolera e inversiones en tecnologías emergentes. En decisiones de proyectos donde pueden encontrarse etapas secuenciales, como iniciar con una fase piloto y luego escalar según los resultados vistos. Y también donde el entorno cambia mucho y muy rápidamente, por lo que los planes financieros tradicionales pueden quedarse desactualizados en poco tiempo. Como un caso de estudio, tenemos una empresa farmacéutica que desarrolla un nuevo medicamento que puede valorar la opción de invertir en fases preclínicas y luego decidir si continúa haciendo ensayos clínicos según los resultados obtenidos. Si solo se aplicara solo un BPN, no reflejaría el valor de esta opción de esperar y ver qué pasa después.